Está conectado con nosotros Raúl Conte, como todos los martes. Antes de que entrases, les comentaba a los oyentes que hoy la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presentó su Agenda País 2024-2029, donde pudimos ver muchos personajes políticos del país y luego de eso hubo una conferencia de prensa de Realizando Metas. Raúl, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, Raúl. No sé por dónde quieras empezar esta tarde, si ha pasado otro acontecimiento que no haya comentado. Bueno, no, que yo sepa, lo más importante fue lo de la conferencia de Realizando Metas, que en teoría yo digo que fue absolutamente para lo contrario que para lo que le hicieron. O sea, creo que buscaba mostrar fortaleza, pero Martinelli se veía sumamente débil. O sea, yo vi una persona preocupada. Yo vi a alguien que la escena le estaba como ganando, verdaderamente se ve preocupado. Creo que, o sea, auténticamente se siente que es alguien que cree que va a perder el juicio. Y eso es lo que creo que se reflejó durante toda la conferencia. También él dijo varias cosas que podemos rescatar. Algunas de las cosas que él dijo con respecto al juicio, bueno, lo mismo de siempre, es que todos sus casos están fabricados. Esa fue una de las cosas que él mencionó durante la conferencia, pero realmente yo no entendí cuál era la razón de la conferencia cuando todo lo que él ha dicho creo que ya sabemos cuál es su posición. Es que Melissa, bueno, le estaba preguntando a Raúl, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a todos en general. Pero que Raúl conteste. No, no, por eso es que lo que decía Melissa es justo lo que yo intentaba decir al principio. O sea, era una conferencia para mí que buscaba como mostrar fortaleza, ¿sabes? Ante el evento actual, ante el posible juicio y todo lo demás. Pero yo vi, es que lo que se veía tanto corporalmente como en lo que decía, es justo lo contrario a lo que creo que buscaba reflejar. O sea, es como bien comentaste, Melissa, lo mismo que dice siempre, lo mismo, absolutamente lo mismo, pero con un tono de preocupación que no se lo quita a nadie. Eh, por eso decía, o sea, yo vi a alguien débil, yo no vi la fortaleza que creo que buscaban aparentar. Es que yo creo, Raúl, que el presidente Ricardo Martinelli se ha convertido, si, por lo que tú lo dices y por lo que ocurrió en aquella, ¿te acuerdas, Melissa? En la elección de él como presidente, que obviamente iba a ser electo como candidato presidencial por Revisando Metas, y ahí está Leonardo también. Y Luchín, que se encuentra también con nosotros. Él es ya predecible porque lo que ocurre es que está tan asediado, como decías tú y Melissa, por los temas judiciales que lo tienen cercado, que, por ejemplo, la semana pasada dijo, me van a condenar. Esta semana, hoy, por ejemplo, en la mañana, y no es que un te obsesionó con él, pero sí le sigue la pista, obviamente como periodista le sigue la pista a Ricardo Martí, al expresidente Ricardo Martinelli. Pues esta mañana amaneció, no me condenaron la semana que dije, porque lo que querían eran no levantar el avispero después que vieron una encuesta donde arrasaba, y que simplemente pues iban a aprovechar la circunstancia del juicio de Lavallato o Lavajato para tratar de dar ahí el fallo. Lo que ocurre es que sí, yo creo que él está muy claro en que pues hay una posibilidad que lo condene. Y aunque él dice, después un tuit, no sé si Leonardo o algunos de los que están presentes lo vieron, donde decía que él pensaba que no iban a poder inhabilitarlo. Pero sí, yo creo que el presidente Ricardo Martinelli, él se siente asediado por los juicios, por todos los elementos judiciales y que lo rodean permanentemente. Aunque tengo que decir que hoy me sorprendí porque estaba tomando un café y hablé con alguien que me confirmó lo que el profesor Cabrera decía, que lastimosamente Ricardo Martinelli se encuentra con un puntaje mayor
de lo que tenía anteriormente para como candidato presidencial. Y claro, yo hablaba con la persona y después hablé con otra persona y le decía, sí, definitivamente tal vez el círculo que uno, Raúl, uno tiene, posiblemente lo traiciona, porque la persona me decía, Jorge, lo que pasa es que yo no estaba en la calle, no, perdón, estaba en la calle, pero no tenía nada de elementos que pudieran identificar y la gente, pues, en la masa, se identifica mucho con el señor Ricardo Martinelli. Duele que la población panameña no esté clara en que esa persona, pues, por ejemplo, con todo lo que ha sacado el profesor Cabrera y que ha sido un manejo muy profesional de las operaciones y todos los juicios que tiene el señor Ricardo Martinelli, la gente no entienda todo lo que esa gente humilde, sencilla. Pero, Jorge, no solamente en la masa, porque yo he escuchado gente, empresarios, esto de mediana empresa, que te dicen que te dicen abiertamente, yo voto por él. ¿No? Hay una medida estándar entre la masa y clase media que tiene su gente. Claro. Tiene su gente. Pero yo porque le diría... sienten, mira, Jorge, lo que pasa es que aquí no se ha querido hablar más de 4 cosas, pero la desaceleración que hubo en el gobierno del señor Varela afectó muchísimo, porque la gente también iba volando y invirtiendo y todo lo demás. Y cuando vino la desaceleración, lo que sufrieron fueron las pequeñas empresas, las medianas empresas. Fuera de eso, después de esa desaceleración que hubo, vino el gobierno del señor Nito Cortizo, cae la pandemia y terminamos de irnos al traste, ¿no? Claro. Entonces, hay una gran cantidad de gente que dice, justo, pero es que cuando estuvo el señor Martinelli, las empresas y todo el mundo estaba trabajando, pero ¿a costilla de qué? Pero esa gente al final del camino, que parece tonto, pero hay que entenderlo, esa gente dice, hey, yo tuve que cerrar mi empresa. Claro. ¿No? Y yo tuve bollante en el gobierno de Martinelli, y después del gobierno de Martinelli vine en caída libre, había abierto 2 locales más, y te pongo un caso ponte que tú tuvieras una imprenta, que conozco un caso, abrió 2 imprentas más, y hoy día no tiene ninguna. Entonces esa gente lo ve como una opción, pero es por eso. Pero los sí, pero yo le preguntaría, distintos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Herman. Lo que pasa es que es un juicio, y le preguntaría a Raúl, que está por ahí, ¿cómo hace esa población para digerir ese juicio tan ligero? Ojo, no es que Orman hace un juicio, tiene un juicio ligero, sino esa población que dice 2 más 2 es 4. Cuando estuvo este señor, la plata se me salía del bolsillo. Lo que pasa es que no entienden las circunstancias económicas que no son las que están en este momento y que no van a ser las que están en el 2024, obviamente. ¿Qué hacemos con esa? ¿Cómo se le transmite un mensaje? No diciendo que no voten por él, cada quien es individual de votar por quien quiera, pero de una manera coherente, un juicio, hacer un análisis correcto que deberíamos hacer a nivel económico. Raúl. Bueno, no sé si Leo iba a comentar algo que vi que se pausó un momento. No, yo estoy escuchando atentamente los análisis de todos, pero quiero que reacciones tú para después comentar yo sin ningún problema. Yo lo que iba a decir es que realmente es que el que articula el mensaje o los que articulan sus discursos, lejos de Martinelli, lo hacen en base a algo intangible, que es creo el error que todos han tratado de ahora enmendar diciendo, no, yo voy a poner el tren hasta David, o yo voy a hacer esto, yo voy a poner lo otro, porque han empezado a darse cuenta que la gente se convence más con lo que puede ver que con decir yo voy a acabar con la corrupción y yo voy a ser el candidato decente.
siendo lo contrario justamente a lo que es Ricardo Martinelli. Pero ahí es donde viene. La gente que le vota a Martinelli, que como bien decía Orman, que está en todos los estratos sociales, le vota por la sensación que había en ese momento en el país. Él, de hecho, como alguna vez hemos comentado, o sea, su discurso en 2009 no tiene nada que ver con su discurso de ahora. Su discurso en 2009 era: yo soy el candidato que se pone las zapatillas del pueblo, los ricos, yo contra ellos, yo voy a acabar con el monopolio que tienen todos ellos y todo lo demás. Ahora es chen chen en tu bolsillo. O sea, él sabe que la gente lo quiere por eso y él usa eso en su favor. Los otros todavía no saben a dónde es que, o sea, dónde está mi público objetivo. Yo tengo Claro. la sensación muchas veces de que la mayoría de los candidatos en verdad todavía no saben eso de ellos mismos. Oye, Martinelli sí y lo sabe a plenitud. La gente que le vota no le importa si él sale mañana desnudo en las redes sociales, haciendo cualquier payasada, saltando cama como lo hizo alguna vez, le van a votar por la sensación que hubo en algún momento. Y mira, él usa Johnny eso. Bravo, te voy a decir algo, Johnny Bravo. Tú hablas con la gente Johnny hoy, Bravo. ¿no? Tú hablas con la gente hoy y la gente sabe qué hizo, sabe que se llevó, pero ellos te hacen con la comparación de los otros que están aquí, que lo han hecho peor y nos lo han hecho en nuestra cara, ¿ok? Entonces, digo, no es que estoy defendiendo a nadie, algo contar, ¿ok? Pero es lo que tú oyes en la calle, es lo oye que tú dices, y lo primero que te suena es que, yo no sé, pero ese man tiene que ser presidente. Lo que pasa, Porque yo coincido con un juicio que hoy que no está el profesor Cabrera, y coincido con él en ese análisis que hace continuamente, y es que cuando tú no entras a la política apasionadamente, tienes capacidad de hacer un análisis en frío. Hay que aceptar que Ricardo Martinelli tuvo una capacidad de gestión impresionante. Eso hay que aceptarlo. Decir lo contrario es mentir. Que él mienta, ese es su derecho. Pero que la gente responsable y seria mentamos, eso no está bien. Dos, pero lo que no es real, y es lo que me preocupa con lo que dice Orban, que coincido y Raúl igualmente, es que yo puedo entender gente que un grupo del sector popular, gente que todos los días trabaja para sacar el almuerzo, la cena, el desayuno, yo puedo entender eso. Lo que me cuesta ver es que gente del sector medio profesional crea que lo que dijo Raúl, realidades distintas. 2009, 2004, cuando el señor Martinelli es presidente, venía. Ojo, y con esto, porque el otro día lo hablábamos, hay veces que la gente cree que con esto uno le echa flores a uno y le echa, ustedes saben qué, al otro. Venía de un gobierno del señor Martín Torrijos, que había aprobado el tema del canal ampliado. Venía con un crecimiento económico que los números lo indican. Uno. Dos, Ricardo Martinelli, las estrellas se le terminan de alinear porque económicamente el mundo entero estaba en un crecimiento y un auge económico en el 2004. Y se lo pudiéramos preguntar, ojalá Melissa un día pudiera mostrar al señor Chagmi hablar de la realidad económica del 2004, para que vean lo que ocurría en ese momento. Obvio, teníamos un hombre que vino y puso un metro a funcionar en menos de 4 años. Por supuesto que esas cosas contribuyeron a crear un halo de que este man es el tipo que nos ponía a vivir, pero lo que la gente no olvida es que cada obra, el 80% era para papá, el 60% era para mis hijos, el 80% era para mí y para mi grupo. Dígame, Leonardo. Y con ese manejo desenfrenado de obras llevaba a que se generaba empleo, pero de una manera exorbitante, y eso es lo que la gente veía, más generación de empleo, pero por el desorden en la cantidad de obras que habían dando al mismo tiempo y que han pasado por investigaciones muchas de ellas. Claro, pero eso era lo que le preguntaba y te pregunta a ti, Leonardo, y le preguntaba a Raúl. 2024, ¿esa va a ser la realidad del país? No, pero ahora tú te preguntas, ¿cuántas obras están paradas hoy día? Ni una. No, pero es que o sea, el contexto en el que nos encontramos en ese momento es totalmente diferente. O sea, bien comentaba Jorge, se entregó un país en superávit financiero, es decir, con dinero para invertir en obras públicas. Hoy tenemos la deuda
casi a razón del 60% del PIB. Y eso, o sea, obviamente eso no va a permitir el mismo margen que teníamos en ese momento, pero de nuevo, eso que tú comentas va muy de la mano con lo que comentabas antes con respecto al cómo se manejó en algún momento, que bien, como tú decías, le gusta a la gente o no, él se enfrentó a ciertos grupos que nadie se atrevía a tocar. Dicho Claro, sea, los taxis, los diablos rojos, etcétera, etcétera. Entonces, él también, además de lo del chenche en tu bolsillo, también tiene la sensación de que él va a poner a funcionar las cosas de alguna manera u otra. Me explico, o sea, que hará lo que tenga que hacer para que ciertas cosas pasen, que es lo que otros no logran terminar de convencer al electorado en que también lo van a tener. Entonces, al margen de que las realidades sean distintas, Luis decía algo y yo coincido. O sea, el principal marquetero de Martinelli son los dos gobiernos pasados. sí, Sí, Es este gobierno y el gobierno de Varela. Son los principales asesores de campaña de Ricardo Martinelli. Por los motivos que sea, ya sea Total. porque no han sabido vender bien su gestión, porque han fallado en comunicar las cosas que han hecho, o no, por lo que sea. y tú tienes Pero lo cierto es que una no ciudad le gana. hospitalaria, tú tienes una ciudad hospitalaria que él la comenzó y no le dio las ganas de seguirla, ¿ves? Entonces tú te preguntas, bueno, este gobierno la siguió por necesidad, ¿ves? Pero verdaderamente, hey, yo te apuesto, y vuelvo y te digo, yo no estoy defendiendo a nadie, pero yo lo pongo ahí y tú vas a ver cuál va a ser los resultados, por alguna razón u otra. yo creo que la percepción, Luchín, creo que hay un juego de percepción y en un momento de la vida sí me gustaría que el señor ganara las elecciones, porque yo no sé el resto que piensa, pero creo que la gente va a ver lo que va a ver, porque vuelvo y les digo, realidades económicas distintas, realidades, circunstancias distintas, porque, o vuelvo y les digo, va a poderse volver a crear otro metro, será eso que él está inventando, y pues yo, como dice, ahí le doy la razón a Raúl, gente irresponsable que sí, no, vamos a hacer, que el tren es posible, sí es posible, pero no se va a poder hacer en una sola administración. Pero Jorge, es que el tema central de esto es que al final, en realidad, o sea, le gusta el que le guste, la percepción pesa más que la realidad. Claro, Exactamente. O sea, claro, yo estoy de Exactamente. acuerdo contigo. importa más cómo vendes el hecho que el hecho en sí. Un ejemplo clarísimo para mí. Hubo un momento en el gobierno de Varela, bueno, y soy cero fan de ese señor. Para mí, y coincido con lo que decía Armando hace un momento, de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia, de acuerdo. Pero había algo cierto. La inseguridad en algún momento en el gobierno de Varela estaba en el momento más bajo, creo que era desde 15 años hacia atrás. Así Éramos mismo es. los menores índices de violencia dentro de esos 15 años. Sin embargo, vino el señor y en una conferencia de prensa dijo, no, lo que pasa es que la violencia es percepción. Uh-huh. Acorde a eso, todo el mundo le cayó encima, no, es percepción que a mí me robaron en no sé dónde, no es percepción que me mataron a no sé quién. Es decir, un simple mal comunicado derrumba toda tu gestión. Porque ¿qué pasó en base a eso? En base a eso te empezaron a llover críticas de que cómo tú vas a decir que la violencia que yo vivo es percepción. O sea, ahí moriste. Y puede ser verdad lo que tú me estás diciendo, porque Sí, el hecho era el hecho. O sea, la cifra estaba ahí y sigue estando ahí hoy día. El momento, en ese momento, puntualmente, era el momento con menos violencia que habíamos tenido durante mucho tiempo. Pero un simple mal comunicado te derrumbó todo. ¿Sí? Raúl, base a tu análisis y el análisis que nos has hecho, ¿cómo tú ves que van a ser las próximas semanas políticamente ya hablando, sabiendo que el 1 de julio se instala la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el 2 de julio se escogen a los candidatos restantes de Realizando Metas y ya luego después vienen las elecciones de cambio para mi democrático? hijo. Bueno, yo creo en realidad que todo gira en base a cuando el órgano judicial termine por hacer lo que tenga que hacer y de decir lo que tenga que decir, ya sea culpable o no culpable.
porque bueno, creo, no recuerdo bien cuándo es que es la fecha de las elecciones ya de cambio democrático puntualmente. El 2 de 9 de julio. mayo, 9 de Bueno, julio, perdón. 9 de julio. Digamos que ese puede cambiar. El cambio democrático es 9 de julio. Ajá, No, perdón. Democrático. O sea que realmente aquí a la próxima semana realmente lo único que tiene, salvo que nos muestren algún otro baile de Congo epiléptico, lo único que tiene, digamos, como el sartén por el mango políticamente es, digamos, lo que ocurre con el juicio. Oiga, una pregunta última, Raúl. Para usted. Rápidamente, por favor. Usted fue el mismo lugar donde Melissa y le dieron parte del tinte, ¿no? Yo no me pinto el cabello. Ah, no. Es que No, tiene no, como unas para mechitas ahí, como las de Melissa, entonces No, pensé que era cabello. Con lo que sobró, usted sabe, no, ahí le hicieron una rebaja. No, yo no me pinto el cabello. Ah, ok. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y habernos compartido. Siempre a la orden. Nos vemos. Son Que las estén bien. 5:47 minutos de la tarde.